Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Héctor Jiménez Delgado y hoy voy a hablar sobre el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. Y bueno, primero que nada deberíamos saber qué es el lenguaje. Y bueno, el lenguaje es básicamente la manera en la que el ser humano se puede comunicar con otros. Esto puede ser mediante hablar, como lo estoy haciendo ahora, mediante escritos que pueden ser mensajes de texto, cartas, cosas así, o mediante gestos, lo cual se vendría siendo el lenguaje de señas, hacer señas para que te puedan entender los demás. Eso es el lenguaje, que te entiendan los demás, que te puedas dar a expresar y a entender. Y bueno, ahora pasando tenemos que en la programación hay diferentes tipos de lenguajes, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel, que están organizados por un nivel de abstracción, lo que vendría siendo qué tanto se parecen a nuestro lenguaje, un lenguaje humano, es decir, qué tanto se pueden explayar, qué tanto se pueden abstraer, que vendría siendo qué tanto pueden cambiar, qué tanto pueden ser diferentes. Y bueno, en lenguaje bajo nivel tenemos lo que vendría siendo lenguaje máquina y lenguaje ensamblador, los cuales son lo más básico que hay, ya que es complicado para entender para nosotros y es muy cercano a lo que podría entender el hardware, que vendría siendo la computadora, y lo que es un lenguaje de alto nivel es lo que entendemos nosotros con mayor facilidad y que son más versátiles, los cuales vendrían siendo Python, Java, JavaScript o SQL, que vendría siendo un lenguaje de propósito específico, ya que está diseñado para una tarea muy concreta que vendría siendo bases de datos. Y bueno, ahora pasando más a nuestro tema, tenemos aquí el lenguaje máquina, que este vendría siendo, eh, es lo único que entiende directamente el procesador, ya que está compuesto por binarios, ceros y unos, y cada grupo de bits representa una instrucción en específico. Esto vendría siendo muy complicado de programar para el ser humano, ya que es muy difícil poder entender lo que es un código binario a simple vista. Entonces, era muy complicado para las personas que programaban de esta manera, ya que tendrían que aprenderse lo que vendría siendo los códigos binarios de memoria o tenerlos anotados para hacer instrucciones simples como podrían ser una suma. Tomaba mucho tiempo poder hacerla. Y bueno, aquí podemos tener una tabla de ventajas y desventajas, que bueno, vendría siendo las ventajas, que es ejecución directa, ya que al momento en el que lo programamos, la computadora lo entiende y lo ejecuta. Máximo control del hardware porque, como ya dije, lo entiende de manera directa y por eso también es muy eficiente, porque lo que escribimos al instante la computadora lo entiende y lo ejecuta. Pero obviamente eso tiene sus desventajas, que es básicamente lo que ya comenté, que es algo muy complicado de programar, que es poco elegible para los humanos y que cambia dependiendo del tipo de procesador que sea. Así que, como todo esto era muy complicado, se creó lo que es el lenguaje ensamblador, que surgió para facilitar la programación y usa mnemónicos, que vendrían siendo palabras clave para representar las instrucciones en binario, como podría ser el mov, el int, que podemos ver en pantalla, que estos básicamente se refiere a código binario, pero que son más sencillos de aprender que 011001. Simplemente es una sección de pocas palabras y esto facilita muchísimo al programador al momento de saber qué es lo que tiene que poner. Pero esto para una persona que no está muy relacionada en el mundo de la computación, sigue siendo complicadísimo de entender, ya que, como expliqué anteriormente, esto sigue estando muy conectado al hardware. Entonces, una persona que se puede decir común y corriente tampoco lo entendería y lo vería de una manera muy similar a lo que viene siendo el lenguaje máquina. Bueno, ahora, ¿qué es un ensamblador y cómo funciona? Bueno, como ya dije, el ensamblador es un programa que traduce el código al lenguaje máquina. A este proceso se le llama ensamblado. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla mov AX1 y lo traduce a lo que vendría siendo lo que esto significa en binario. Y esto es un ensamblador que agarra la instrucción y la traduce directamente a lo que esto significa en código binario para que la máquina lo pueda entender.
aquí tenemos una tabla comparativa entre el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. Tenemos las características que ambos tienen un nivel de abstracción bajo, como ya dije, porque no se presta mucho a que sea algo diferente, ya que todo se tiene que hacer de una manera muy específica para que se pueda lograr un objetivo. La legibilidad del lenguaje máquina es prácticamente nula, ya que son puro código binario, y el lenguaje ensamblador es aceptable, pero sigue siendo muy complicada de entender. La velocidad en ambos es muy alta debido a que sigue estando muy cerca del hardware, los dos. Y pues el lenguaje máquina no necesita un traductor, ya que es básicamente lo que ya te entiende el procesador. Y el lenguaje ensamblador pues necesita el ensamblador para traducir estos palabras clave a binario. Bueno, y aquí tendremos lo que vendría siendo una aplicación común de estos dos lenguajes. En la actualidad, el lenguaje máquina todavía se utiliza para dar instrucciones directamente a microchips de una computadora, pero instrucciones simples y básicas, esto para que sean de fácil entendimiento para el microchip. Y el lenguaje ensamblador se utiliza en programación de sistemas operativos, controladores de dispositivos, sistemas embebidos y en la optimización de código crítico para alto rendimiento. Y bueno, aquí tenemos otras clasificaciones del lenguaje, que es lenguaje compilados versus interpretados. Estos vendrían siendo los lenguajes de alto nivel, ya que ya están mucho más cerca a lo que vendría siendo un lenguaje humano. Tienen un nivel de abstracción alto. Y bueno, los compilados es que el código fuente se traduce a código máquina en un proceso de compilación, resultando en un programa ejecutable. Es decir, que tú tienes todo tu código y primero al momento en el que le das ejecutar, el programa lo compila, lo lee todo y lo traduce al lenguaje de máquina. Esto pues con el fin de que sea un programa ejecutable, y también puede servir mucho para la detección de errores, ya que al momento en el que compila y detecta un error, no lo pasa al lenguaje máquina y no se ejecuta, y te marca el error, y esto evita problemas mucho más grandes, que la computadora como que no entienda bien lo que le quieras decir y se te pueda llegar a trabar. Entonces te marca un simple error de sintaxis que tú te hayas equivocado. Y luego están los interpretados, que es que el código fuente se traduce y se ejecuta línea por línea sin crear un programa ejecutable independiente. Esto viene siendo que va ejecutando, bueno, como dice, línea por línea, que no compila, no traduce primero todo para ver si hay un error, sino va línea por línea por línea por línea, traduciendo. El print lo traduce y lo ejecuta. Y luego un input lo traduce y lo ejecuta. Esto viene siendo tal vez un poquito más rápido porque no compila todo y luego traduce, pero pues no te ayuda en sí a la detección de errores de una manera un poco tan segura. Un ejemplo de un interpretado vendría siendo Python, ya que no compila y va ejecutando línea por línea al instante. Y pues compilados vienen siendo Java y JavaScript. Y bueno, en conclusión, el lenguaje máquina y ensamblador no son lenguajes fáciles de aprender para nada, porque pues están muy cerca de lo que vendría siendo el hardware, y es muy complicado aprender los dos. Inclusive el ensamblador, aprenderte esas palabras clave son muy complicadas, ya que tienes que estar muy adentro en el mundo de la computación para llegar a entender. En cambio, con los de alto nivel, que podrían ser Python, C, que utilizan palabras pues mucho más comunes, que esto lo pues facilita demasiado el entendimiento y la velocidad en la que podemos aprender a programar. Es muy complicado los dos. El ensamblador un poquito menos, pero sigue siendo una tarea muy difícil. Pero son esenciales para quienes trabajan cerca del hardware, y son una base importante para entender lo que es la informática, ya que toda la informática está basada en código binario, ceros y unos, y entender bien lo que son el lenguaje máquina nos ayuda mucho a entender las bases de lo que es nuestra programación.
Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.